María José Rincón, hola, buenos días y bienvenida de nuevo a Tu Camino al Sol. ¿Cómo estás? Bien hallada, muy Eso me bien. encanta. Encantada de Bien empezar la hallada. semana hablando de lengua, de literatura. Ustedes saben que esa es mi pasión. Tu tema. Ese es mi tema, esa es mi vida. Yo vivo rodeada de palabras, rodeada de libros, por lo tanto, y soy feliz así que me encanta Qué transmitirlo. bueno. Me encanta compartirlo, por supuesto lo comparto también con mis alumnos, ¿verdad? Sobe es mi alumna de hace muchos años, Sobe ya. Sí, 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 así es. Qué bueno, y Sí. hoy nos traes como propuesta una regla ortográfica productiva. Sí, y le puse ese, Ujú. ese adjetivo de productiva porque todos recordamos cuando nos enseñaban esas reglas ortográficas que probablemente nos ayudaban a ciertas cosas, ¿verdad? Pero que tenían más excepciones que las palabras a las que se le íbamos a aplicar. Entonces nos obligaban a aprendernos esas reglas ortográficas Sí. con muchas excepciones que a veces no producían el esfuerzo, no producían la compensación para el esfuerzo de haberse aprendido la regla, ¿no? Y que no sabíamos aplicarlas. Entonces a mí me gusta seleccionar reglas ortográficas Ujú. que realmente nos produzcan, es decir, que no sean sencillas, que podamos acudir a ellas y que no tengan excepciones. Es verdad que las excepciones en una lengua como la nuestra, que es una lengua muy antigua, es una lengua muy, yo siempre digo muy extensa y muy intensa, ¿verdad? Muy Sí. extensa porque es extensa en el tiempo. eh, si ponemos como siglo de nacimiento de la lengua española el siglo 8, 9, 10 después de Cristo y estamos en el siglo 25, perdón, el siglo 21, en 2025, imagínense los siglos que llevamos hablando español. Ujú. Y Sí. además del tiempo es la cantidad de gente que habla la lengua española. No solo en el número, que somos ya casi 600 millones de hablantes de lengua española en el mundo, sino en la cantidad de territorios diferentes, con culturas diferentes, con producciones literarias diferentes Ujú. que tenemos. Son más de 23 países que hablan la lengua española como lengua materna. Es decir, que es inevitable y al mismo tiempo es enriquecedor que la lengua española esté llena de excepciones, porque Sí. ese es el ser humano, ¿no? Ujú. La creación de la excepción. Tenemos unas reglas comunes, pero también tenemos excepciones. Pero a mí me gusta, sobre todo en las reglas ortográficas, aquellas que no tienen excepciones. Ok. Y hoy, como llevamos muchas de estas últimas intervenciones hablando de cosas hermosas, de dónde vienen las palabras, de palabras bonitas, de literatura, Sí, bueno, sí. de vez en cuando hay que aplicarse a trabajar con la lengua. De vez en cuando la lengua no es solo esa maravilla, ¿verdad? Sino que también necesita de nosotros un compromiso, un esfuerzo por hacer las cosas bien. Y la ortografía para el hablante, en este caso para el escribiente, ¿verdad? La ortografía es esencial para mantener la unidad de la lengua, para que esos 600 millones de personas sigamos hablando la misma lengua. La formación escolar ayudó mucho con la fijación de la ortografía, sigue ayudando mucho, pero algo nos falla. Hemos perdido el sentido de para qué queremos escribir bien, qué Mm. significa escribir correctamente. Eso es la ortografía. La Sí. ortografía no es más que un grupo de reglas con cierta coherencia que aplicamos para que todos escribamos en el mismo sentido. ¿Y para qué tenemos que escribir todos en el mismo sentido? Pues para entender lo que escribimos, Claro. porque si no sería absolutamente imposible entender lo que escribimos. La ortografía ayuda a fijar también la lengua oral, ¿verdad? Porque en 600 millones de personas y 23 países, imagínense si no hay distintas maneras de pronunciar las palabras, distintos acentos, ¿verdad? Ese cantadito maravilloso que a todos nos encanta cuando conocemos a alguien que viene de otro país, ¿verdad? Pues ese cantadito es diferente, es riqueza, pero a la hora de escribir ese cantadito hay que eliminarlo. Hay que usar una ortografía común. Y hoy he elegido una regla ortográfica. Así que hoy los Camino al Sol oyentes, los que no se la sepan ya, van a aprender una regla ortográfica que desde mi punto de vista es una de las que yo más uso y de las más productivas. Te Vamos a escuchamos. ver, vamos A a ver. empezar con cosas técnicas. Bien, fíjense que en español, para representar el sonido de la J, ¿verdad? Es el sonido Ujú. gutural, ¿verdad? Tenemos dos letras, la G y la J. Ujú. La G en unos determinados contextos y la J que siempre tiene ese sonido. Y muchas veces nos encontramos con palabras a las que no sabemos si le tenemos que poner una G o una J. Y esta regla nos ayuda para distinguirlo. Por ejemplo, en los verbos, si decimos yo dije
tal cosa. Esa J de dije, ese sonido J de dije, ¿se escribe con J o se escribe con G? Para que suene dije, podría ser cualquiera de las dos. Sí, exacto. Quien dice dije, dijimos, dijeron, ¿verdad? Y de repente se nos plantea la duda, ¿cómo lo pongo? ¿Con G o con J? Bueno, pues solo hay que ir al infinitivo del verbo, ¿no? Esa forma con la que nombramos el verbo. Dije, dijimos, dijeron, es del verbo decir. Decir. ¿Decir tiene G o J? No. No, Decir, pues si no tiene ni G ni J, se escribe con J. Con J. Okay. Otro ejemplo, el verbo traer, ¿verdad? Traje, trajeron, trajimos, trajiste, trajeran. Todas esas, ¿cómo se escriben? ¿Con G o con J? No. Lo voy a escribir, me entra la duda. Ahora, tú vas al infinitivo. Infinitivo del verbo traer. ¿Tiene G o J? No tiene. No lo tiene. Entonces Por lo con tanto, J. la J es la que manda. Todas esas formas se escriben con J. Ya. No solo sirve para estos dos verbos, sirve para todos los derivados. Una buena clave. Los compuestos con esos verbos. Por ejemplo, compuestos con el verbo decir. Por ejemplo, predecir, predije, predijeron, predijese, predijeran. Todas esas. ¿Cómo las escribo? ¿Con G o con J? Con J. El infinitivo, predecir. Si no tiene ni la forma G ni la forma J, entonces es la J la que manda. Esa está buena, profe. Sí. Esa está buena, sí. Esa está buena porque ahora a veces uno se queda como... Uno se queda como con la con duda. el lápiz en la mano. Pero como, ya yo sé que si en el infinitivo no tiene... ni J, ni ya se va con J. Sí. Exactamente, se va con J. Eso está falla. Eso manda. No solo en estos verbos, ¿no? Decir, traer con sus correspondientes derivados, ¿no? Desdecir, por ejemplo, desdijeron, me desdije y de repente me desdije. Esto es con G o con J, pues desdecir. No tiene ni G ni J, como dice Rey, se va con J. Eso. Todos los verbos terminados en ducir tienen también esa misma regla. Por ejemplo, producir, yo produje, ellos produjeron. El verbo conducir, yo conduje, tú condujiste. Ellos condujeron. El verbo reproducir, yo reproduje, reprodujimos, reprodujeron. Tú dices, ay, reprodujeron, ¿esto es con G o con J? Pues busca reproducir. No la tiene, por lo tanto con J. Ya, listo. Esa misma regla, con caramba. el mismo sentido. Profe, ¿por qué usted le da clases así a profesores de español de la escuela? Cuando la memoria falla, los trucos así, las reglas. Deberíamos. Hay unas cuantas de estas muy interesantes que no tienen excepciones, ¿no? Aquella preciosa que nos enseñaban delante de B, ¿cómo era? Delante de B y de P siempre se escribe M, ¿no? Ese tipo de reglas productivas que tienen, que apenas, esta en este caso no tiene excepciones, ¿no? Pero algunas tienen una o dos excepciones que uno se la aprende, ¿no? Aquella de todos los verbos, bueno, ahora no me voy a acordar, ¿verdad? Pero era hervir, servir y vivir, ¿no? Se escribe comer menos hervir, servir y vivir. Bueno, pues ese tipo de reglas que tú te las aprendes casi como una cantinela, pero que están muy controladas, son las más productivas. Fíjense que esta misma la podemos usar para otro sonido en el español que se puede escribir con dos letras, que es el sonido Y. El sonido Y, ustedes saben que es el mismo sonido, pero a veces se escribe con doble L, y a veces se escribe con Y. Con Y. Con Y también le decimos, ¿verdad? Entonces, de repente nos surge la duda, uy, ¿esto es con Y o con Y? O sea, con doble L o con Y. Bueno, pues fíjense, todas las formas verbales que contienen el sonido Y que corresponden a verbos que en el infinitivo no tienen esa letra, ¿verdad? Se escriben con Y. Por ejemplo, si yo dije, él se cayó en el suelo. Cayó, ¿con Y o con doble L? Busquen el infinitivo. Caer. El infinitivo no tiene ni L, ni doble L, ni Y, se escribe con Y. Cayó, cayendo, cayeran, cayese. Todo eso, si hay duda, con Y. Claro, atención, si lo que estamos diciendo no es que él se cayó en el suelo, sino que él se cayó porque no tenía nada más que decir, que no es del verbo caer. Que no es del verbo callar. Claro. Entonces otra cosa, porque es distinto. Claro, si entonces nosotros decimos, él se cayó porque no tenía más que decir, dice cayó, es del verbo callar. Tiene doble L, entonces manda la doble L que está en el infinitivo. Claro. Imagínense otro verbo, leer. Leer no tiene
ni doble L ni Y en el infinitivo. Sin embargo, decimos leyó. Leyó. Leyeron, O sea, sí es. leyendo. Y con Y. ¿Cómo lo escribo? ¿Con doble L o con Y? Pues Con como Y. leer Con no No tiene ninguna nada de de estas eso. letras en el infinitivo, Va con manda Y. la Y. Ah, caramba. Hay hubiéramos muchos. sabido. ¿Y por qué yo me entero de esto ahora? ¿Por qué ahora? Y hay ¿Por qué que tan aprenderse tarde? todo eso de memoria y ahora todo tiene lógica. Sí. Claro, siempre ha tenido lógica. El problema es que nos obligaban a aprenderlo de memoria. De memoria, sin no nos aplicar la decían esa lógica. lógica. Claro. La idea es, Cintia, lo ideal es entender la lógica y aprenderlo de memoria. Sí. Que ustedes están Sí. entendiendo la lógica de esta Ujú. regla. Ahora hay que hacer un mínimo esfuerzo para practicarla, para Claro. que se nos quede en la memoria, para que esa lógica nos acuda cuando la necesitemos. Por ejemplo, si decimos el verbo ir, yendo, vaya, vayamos. Ay, ¿esto cómo es? ¿Con doble L o con Y? Pues te vas al infinitivo, ir. Ir no tiene ni doble L ni Y. Por lo tanto, todas sus formas, cuando tienen ese sonido, manda la Y. Y si la quieren apurar, las reglas, fíjense que los adjetivos derivados de esos, los adjetivos y los nombres derivados de esos verbos, también siguen esa regla. Por ejemplo, concluir. Concluir no tiene ni Y ni doble L. Y digo, ellos concluyeron la reunión. Ay, Ujú. concluyeron. Te vas a concluir, por lo tanto sabes que no tiene ni Y ni doble L, usas la Y. Sí. Pero ¿y si Ujú. dices concluyente? Pues usas la Y, porque manda Claro. el mismo Ujú. paradigma del verbo. Ujú. ¿Y si del verbo oír decimos oír, oyó, oyeron, con Y? Porque el infinitivo no tiene ni doble L ni Y. ¿Y oyente? Pues con Y también. Claro, También, claro. un derivador. Pregunta Sara a través del canal en YouTube. Dice, ¿y qué pasa en el caso de Quisqueya? Cuando no son verbos, son nombres. Son palabras. Son palabras. Eso es otra regla. Eso es otra Sí. regla. En el caso de Quisqueya, no hay regla para aprenderlo, hay que aprenderlo de memoria, la Exacto. escritura de las palabras, porque Quisqueya es un topónimo. Un topónimo quiere decir un nombre de lugar, un nombre Ujú. propio de lugar, que identifica un lugar concreto. Quisqueya, además, sabemos que tiene un origen prehispánico, es decir, un origen indígena. Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Sobre qué realmente significaba Quisqueya y de dónde viene, pero hasta donde sabemos podemos afirmar que es un topónimo prehispánico para referirse a lo que en ese entonces todavía no era la República Dominicana, ¿no? Pero para los orígenes de la República Dominicana. Y los topónimos son nombres propios. Por lo tanto, los nombres propios tienen una ortografía fosilizada que debemos aprender tal cual, que no tiene una regla específica. Ujú. Es decir, que y muchas veces se saltan las reglas ortográficas. Esa Exacto. regla para la Y y para la doble L es para estos dos contextos concretos. Para estos verbos que en el paradigma de la conjugación de repente tienen ese sonido. ¿Y Ujú. cómo nos ayudamos a saber con qué letra representar ese sonido? Buscando a ver si la letra está o no en el infinitivo. Hay muchas otras reglas para la Y, para Sara, ¿verdad? Hay muchas otras reglas para saber cuándo se escribe la Y o cuándo se escribe la doble L, pero quizás no son tan productivas como esta. Ujú. Es decir, no siempre hay una regla ortográfica que se aplica, porque la ortografía, como todas las cosas de la lengua, tiene una tradición. ¿Cuántas veces no les han preguntado a ustedes o no se han preguntado a ustedes mismos ¿para qué ponemos la H si no suena? Esa H muda que nos enseñan a todos y que nos da tantos Sí. quebraderos de cabeza. Bueno, esa H en el español tiene una tradición de siglos y es una de esos fósiles bellísimos que conservan nuestra ortografía, que nos exigen un compromiso, que nos exigen un esfuerzo, pero que a veces no tiene explicación lógica, ¿verdad? Pero María José, solamente con el hecho de que existe en chocolate y en chicharrón, esa H está muy bien puesta. Está completamente justificada. Completamente justificada. Chocolate y chicharrón. Al final terminamos ahí. Yo sé. En comida No importa la siempre. conversación, termina ahí. Imagínate el cocolate o quicarrón, eso cicarrón. no suena igual. Sí, No suena igual. Cicarrón, no, yo no me como eso. Chicharrón, sí. Bueno, lo que sí es importante es que cada uno puede buscar su método, su librillo, ¿verdad? Que aplicar. Lo que sí es muy importante
importante que tengamos esa conciencia ortográfica, ¿no? Sí, La sí. idea, escribir correctamente, habla de nosotros, ¿no? Sí. Da esa imagen de nosotros. Habla de que respetamos a los que nos oyen, que respetamos lo que queremos decir, lo que estamos escribiendo, ¿no? Si lo escribimos mal, ya de primera da la sensación de que no tenemos ese respeto ni por la opinión que estamos expresando, ni por quién va a recibir esa opinión, ¿no? Son las buenas formas, es la cortesía del lenguaje, ¿verdad? La cortesía de la lengua es la ortografía, porque hacemos señal de que respetamos lo que estamos diciendo y a quién va dirigido ese mensaje, ¿no? Es verdad que no lo sabemos todo, nunca lo vamos a saber todo, claro. Siempre hay dudas, yo tengo dudas todos los días con cómo se escriben palabras. Eso no se resuelve aprendiéndose muchas reglas. Una de estas, bueno, pues sí, es chula, te la aprendes, es productiva, ¿verdad? Pero no se trata de aprender muchas reglas, se trata de tener conciencia ortográfica, de tener el deseo de hacerlo correctamente. La duda, yo siempre digo, la duda ortográfica es muy sana. Sí, claro, sana. claro. Si entran dudas, lo que hay es que ir a consultar. Exacto. Exacto. Sí, porque no a veces cuando tú estás escribiendo y hay una palabra que te salta, como que dentro del universo, ¡paf! Sale. Tú dices, pero espérate. Y ahí a consultar. Sí, Hay una duda que nos supuesto. pregunta nuestro buen amigo César Cordero, que después de su segmento él se convierte en Camino al Sol oyente. Y dice, entonces, María, ¿cómo manejamos esto? Si en presente yo digo con G, porque en pasado digo yo dije con J, pasa a J. Bueno, porque fíjense, es muy fácil, el sonido es completamente diferente. Uno es el sonido G y otro es el sonido G. Yo digo y el otro es yo dije. Son dos sonidos diferentes. La dificultad está cuando el sonido es el mismo. Ya. Por ejemplo, jirafa. ¿Se escribe con G o con J? Porque podría ser con las dos. Porque las dos letras representan el mismo sonido. El mismo sonido. Ahí está la duda. Si el sonido no es el mismo, la duda se acaba. Yo digo, ese sonido G solo se puede representar con la G. Sí, su duda va más bien, ¿por qué no decimos yo dijo y yo dije? Bueno, es que eso ya no es cuestión de ortografía, eso ya es cuestión de gramática. Esa es la evolución del verbo dicere en latín, cómo se evolucionó hasta cómo se dice en español, ¿no? Español ponerse difícil. Ahí es donde entonces yo dije una forma tienes verbal que diferente. aprender Yo dije. Sí, claro, eso es la conjugación verbal del verbo decir, el paradigma de todas las formas, eso que nos aprendíamos, ¿verdad? Presente indicativo, presente subjuntivo. La forma en la que decimos esos verbos tiene que ver con su origen latino. El latín tenía una conjugación verbal mucho más compleja que la del español. El español la redujo mucho, imagínense lo que es esa conjugación latina, si el español es reducido. Entonces, esa conjugación latina dio, por la evolución fonética del lenguaje, acabó dando las formas como nosotros las decimos. Claro, para saber por qué se dice digo o dice, hay que bucear en la conjugación latina del verbo dicere, ¿no? Probablemente porque el presente, y digo ahora de memoria, era dico, esa C intervocálica evolucionó al fonema G, y sin embargo en el pasado era dixit, ¿no? Y esa G, esa X del latín dixit, acabó evolucionando a nuestra J, a nuestro sonido J, porque una cosa es el sonido y otra es la representación gráfica del sonido. ¿Cuál es la dificultad del español? Que si nos ponemos a pensarlo no tiene muchas, porque al final escribimos prácticamente como pronunciamos, ¿no? Representamos cada sonido tiene su letra correspondiente. Compárenlo con el inglés. Correcto. O con el francés, ¿no? Que nada se parece en nada a lo que te dicen que se pronuncia con lo que está escrito, ¿no? Sin embargo, en el español prácticamente es vinculante el sonido con la letra. ¿Dónde están nuestras dificultades? Las letras que no tienen sonido, como la H, y las letras que pueden representar dos sonidos, como la G y la J, o como la Y y la doble L, la B y la V, ¿no? La B larga y la B corta, que son dos letras diferentes para representar el mismo sonido. Ahí es que tenemos la dificultad, porque nosotros sabemos cómo suena,
pero no sabemos con cuál de las dos letras lo vamos a representar. Mira, y eso es terrible cuando tú ves las redes sociales llenas de gente escribiendo y opinando. Yo comienzo a ver las redes y me gusta irme mucho a la parte de los en comentarios. La medida en que yo voy viendo las faltas ortográficas en los comentarios, va bajando mi nivel de... Me va desesperando. Sí, yo lo obvio. No, nivel de confianza en el ese no cuenta, y este no cuenta. Y cuando aparte tienen, además de falta ortográfica, y a veces no tienen falta de redacción, que yo no entiendo. Para mí eso es terrible. Yo grave. El sábado terminé con dolor de cabeza. Pero que eso final, perdón, al final la redacción tiene que ver con la organización de las ideas. Exacto, estructura mental. Sí. Entonces, es verdad que todo eso se aprende, ¿no? No queremos decir que una gente que en este momento ponga cualquier comentario en redes sociales y no estructure bien la frase, no tenga bien estructurada la mente. Eso no tiene que ver, porque eso es un... Pero a veces sí. Que se aprende. Ay, Dios mío, pero... Se aprende. Lo que es importante es tener esa necesidad de aprenderlo, ¿no? Claro. Cuánta gente lo escribe y bueno, así como está bien, porque eso se entiende. Porque se entiende, no, eso no se entiende. Y aquí lo estamos hablando en la conversación diaria, pero cuando tú lo ves, por ejemplo, en un titular, en un periódico, que se supone que eso pasó por varios ojos, por varias mentes, por varias personas en eso, o en la publicidad, en una valla escrita, tú dices, wow. Mira, ya hasta de verdad vuelvo a las redes sociales, porque es la vitrina mundial. Yo el otro día me encontré con una cuenta de fulano de tal, y abajo lo que él ponía, visionario. ¿Y cómo estaba escrito? Visionario con sello. Y dije, ay, suelte eso. Hasta que usted se aprenda la palabra, suelte eso. Le falla la visión. Le falla la visión totalmente. Duda. Hay que ser muy delicado, porque ya lo que como tú escribes, el mundo te mide. Así es. Siempre hablamos de esa primera impresión, ¿verdad? Te dicen mucho, bueno, cuidado con esa primera impresión, ¿no? Cómo vistes, cómo te presentas, cómo hablas, y por supuesto cómo escribes. Es nuestra primera impresión. Sí. Y sí, que tiene mucha importancia. La gente cree que es solo la ropa. Trascendental. Tiene una importancia en tu imagen personal, tiene una importancia extraordinaria en tu imagen académica cuando estás estudiando a nivel de estudios, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, una importancia radical en tu imagen profesional. Porque el rehabilitador bucal que escribe rehabilitador sin H, pues difícilmente uno va a ir a poner su boca, ¿verdad?, en manos de ese rehabilitador. Gracias. Correcto, gracias, profesora. Muy bien. Uno hace el filtro, claro que sí. Exactamente, es una manera de filtrar. Yo siempre cuento la anécdota, estamos hablando de redes sociales, de publicidad con errores ortográficos evidentes, siempre cuento la anécdota ahora que nos hablan mucho de todos estos fraudes, estafas que hay a través de mensajes, cartas que te mandan, ¿verdad?, de un banco. Señor, fíjense en la ortografía. Si usted tiene buena ortografía y tiene cierta capacidad para redactar de una manera básica, ¿verdad?, descubre inmediatamente la carta que no es que no viene. Pero no se lo digamos, no se lo digamos mucho para que no la afilen, porque como no hay... Para que no den idea. Para que no mejoren. Ahorita contratan un curso de redacción. Curso de redacción para bandidos. Para hackers, ay Dios mío, eso no puede darse. María José, buenísimas las reglas que nos compartiste hoy, reglas ortográficas productivas que nos pueden sacar de un aprieto y poder identificar realmente cuál sería la vía. María José, muchísimas gracias. Siempre es de muchísimo aprendizaje estas conversaciones contigo. Gracias. Un abrazo, María José. Nos vemos ahorita. Aquí termina Camino al Sol.